días, mis amados. Les bendigo con toda bendición del cielo. Declaro que sus vidas serán transformadas a través de la poderosa palabra del Señor. Declaro que hoy en tu vida tú serás cabeza y no serás cola. Declaro que todas las grandes bendiciones de Dios llegan a tu vida y esa bendición que va a ser derramada sobre ti dará fruto, porque muchos anhelarán tener y ser esa tierra deseable. Entonces, en esta mañana yo te invito, me imagino que ya debes tener lista tu palabra, tu Biblia, que es esa espada de doble filo más penetrante. Me imagino que debes tener tu cuaderno devocional. Me imagino que estás dispuesto para que Dios transforme tu vida y transforme mi vida. Y bueno, iniciando con el tema de hoy, quiero invitarte para que abras en tu Biblia en este día, Primera de Juan 5, 13 y 14. Vamos a trabajar con esos dos versículos. Siempre que iniciamos devocional, trabajamos con dos versículos de la palabra. Primera de Juan 5, 13, 14. Y si de repente por ahí no me escuchas que mi voz va atrasada, mi imagen va adelantada, hazme unas señales de humo para poder empezar a corregir. Ayer estaba viendo un testimonio, tremendo testimonio de Ordóñese de la Risa y de verdad decía lo mismo. Es increíble, el internet no falla, se nos para, vamos adelante, parecemos robóticos, pero sabemos que Dios nos va a ayudar en esta transmisión y que Él tiene absoluto control. Pero sí quiero que me dejes ahí en el chat ese mensaje de estoy bien, estoy conectado, se está viendo bien la transmisión, te escuchamos. Y quiero dar la bienvenida a mi hija Sandra. Sandra, bienvenida. Lilia, bienvenida. Antonio, bienvenido. Pastor Fernando, bienvenido. Marisabel Viejo, bienvenido. Bienvenida. En este chat me aparecen estas personas conectadas. Sin embargo, por acá en el mío me aparece también mi hijo Said. Aparecen otras personas que les doy la bienvenida. Si no apareces notificado en la página como conectado, te invito para que vayas a Carolina Caparroso, Ministerio como el Águila, y le des seguir, me gusta y actives tus notificaciones. Vamos a iniciar entonces con Primera de Juan 5, versículos 13 y 14. Y dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y quiero ahí que por un instante vuelvas y te conectes con tu devocional personal y leas este versículo ahí en casa. Y quiero que te analices bien el versículo 14 y quiero que escribas en tu cuaderno qué es lo que Dios te ha hablado en este versículo. Y vamos a permitir unos 30 segundos, 35 segundos en silencio para que puedas escribir ahí en tu cuaderno que Dios te ha hablado. Que bendiciones, hija, te bendigo. Vamos cada uno trabajando en su tiempo con Dios, en su tiempo personal.
Kelly, hija, bienvenida. Karime, bienvenida. Para las personas que están conectándose, les repito, el versículo de hoy es Primera de Juan 5, versículos 13 y 14, y estamos en el tiempo donde cada uno está trabajando en lo que Dios le ha hablado a través de este versículo. Bueno, ahora yo te voy a contar qué fue lo que Dios me habló a mí cuando me empieza a enseñar. Y creo que una de las cosas más difíciles es en este camino es realmente fortalecer nuestra fe. Pero todo el mundo en nuestra vida y todo en el mundo espiritual opera bajo la fe. En la medida en que nosotros vamos creciendo espiritualmente, esas dudas que teníamos acerca de Dios, acerca de las necesidades que Él cubre, acerca de su voluntad, empiezan a despejarse. El devocional pasado hablábamos que lo importante de la fe no era tener fe como tal, sino que el versículo decía tener fe en Dios. Entonces, una de las cosas que va a hacer que esta fe crezca es que empezamos a tener experiencias reales y vídicas con Dios. Entonces eso empieza a establecer unos fuertes lazos familiares con el Padre, y cada vez que yo veo que Dios responde una oración, empiezo a entender lo que dice el versículo, donde dice que estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. El nombre del Hijo de Dios es el nombre sobre todo nombre, y Él dice que Él nos dará por su nombre todas las cosas. Pero en el versículo 14 dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, aquí nos encontramos con una premisa importante, y es que definitivamente muchas de las cosas que nosotros pedimos no se dan porque no están alineadas a la voluntad de Dios. Y eso nos podría poner a pensar, pero entonces somos robots, somos personas que oramos, que pedimos, y resulta que Dios solamente nos concede lo que Él cree que está correcto, o lo que Él está bien, o lo que es su voluntad. Y quiero que sepas que Dios responde tus oraciones dentro de su perfecta voluntad, que su perfecta voluntad es muy, muy amplia.
Y hay un versículo que dice que mis pensamientos jamás van a ser más altos que los del Señor y que mis peticiones, mis anhelos, lo que yo pueda pedir, jamás va a ser más grande y más bueno de lo que Dios me pueda dar. Entonces, cuando yo veo que Dios responde esa petición que yo tanto he orado a Dios, yo empiezo a incrementar esa confianza, porque la relación con Dios no es diferente a mi relación con una persona en la tierra. Cuando tú te conoces con alguien, ¿qué es lo que hará que tú confíes más en él o en ella? Desde luego que el haber entablado una relación, el haber pasado a un momentos difíciles y haber visto que contaste con esa persona, el haber visto que le encargaste algo muy preciado para ti y esa persona lo guardó, lo cuidó, lo atesoró, es decir, esa persona empezó a ganarse tu confianza a tal punto que tú puedes sencillamente decir, no, yo sé que fulanito de tal jamás me haría eso. ¿Por qué? Porque lo conoces. Exactamente así pasa con el Señor. Y cuando nosotros vamos creciendo en Él, desafortunadamente es un proceso de crecimiento, un proceso de prueba, de ensayo y de error. Y sabías que también una de las cosas que nos va a impedir que nosotros recibamos ese cumplimiento de esas oraciones, y es que oramos mal. ¿Por qué? Porque la palabra me lo dice, pedís, pero no sabemos pedir. ¿Por qué? Porque no conocemos no conocemos la voluntad de Dios por un lado, pero también pedimos a medias. Y el Señor nos ha enseñado que debemos ser muy precisos en nuestra oración. Entonces, esas cosas hacen que nosotros definitivamente no veamos respuesta a nuestra oración. Pero lo que definitivamente tenemos que entender es que el Señor nos enseña en su palabra que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. No es porque Dios no nos oiga. Entonces, quiero que tengas la certeza que Él sí te escucha. Y este devocional de hoy se llama Él nos oye. Quiero que sepas que Él siempre te está escuchando, pero hay veces que su voluntad no está alineada a tu deseo. Hay veces que pedimos mal y hay veces que no es el tiempo para recibir ciertas cosas. Y podríamos, y siempre coloco el ejemplo, que si tú tienes un niño de 3 años, ¿le darías la llave de tu carro para que vaya y maneje? Desde luego que no. Entonces todo tiene su tiempo y el Padre sabe que es lo que nos conviene. Y tenemos que entender que la voluntad del Padre es buena, es perfecta, es agradable y no añade tristeza. Y aquí te quiero contar un poco de mi vida. No fue fácil una circunstancia que viví hace muchos años. Creo que una de las cosas más difíciles para el ser humano aceptar de la voluntad del Padre es la muerte. Qué difícil que es aceptar la muerte, sobre todo cuando las condiciones del fallecimiento de ese ser amado no es como lo que uno cree que es natural. Es decir, cuando es una persona ya muy anciana, cuando no ha sufrido, cuando de repente ese ser, esa persona que falleció,
ha estado sus últimos momentos con su familia y ha podido disfrutar de ellos y ha muerto de manera maravillosa. Pero cuando una persona fallece y no estamos ni siquiera por ahí imaginando que esa persona va a fallecer o sencillamente creemos que no va a morir, es muy difícil creer y entender que es la voluntad del Padre. Y que quiero contar mi historia. Mi historia hace muchos años, en el año 2008, cuando nuestra madre, amada Carola, falleció. Y en ese momento en que ella fallece, yo había venido desarrollando una estrategia que Dios habló a mi corazón en mi inmadurez espiritual, en mi ignorancia, y en ese momento Dios me dice que vamos a desarrollar una estrategia para librar a mi madre, que se va a llamar Huesos Secos. Y en ese momento Dios me empieza a hablar y empiezo a escribir toda una estrategia para salvar a mi mamá. Pero cuando nosotros creíamos que íbamos a salvar a mi mamá, creíamos que íbamos a sanar a mi mamá, ¿sí? Y obviamente no entendíamos cuál era la voluntad del Padre. Sin embargo, desde luego, como todo ser humano, uno anhela que esa persona esté contigo por muchísimos, muchísimos años. Hay veces aún somos egoístas porque no pensamos en si la condición de esa persona es la favorable, simplemente queremos que esa persona viva. Y resulta que resulta que en ese momento Dios me da la instrucción, todos mis hermanos, cristianos y no cristianos, se acogen a la directriz de la menor de la casa y empezamos a proyectar a mi mamá feliz, empezamos a proyectarla viva, empezamos a proyectarla rozagante. Y hacíamos carteleras en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, y creíamos que mi mamá saldría de aquella cirugía de corazón abierto en donde se contagió por una bacteria en una clínica de Bogotá, que no voy a decir el nombre porque no quiero meterme en problemas a estas alturas de la vida, pero sí, fue un maltrato humano, fue un mal procedimiento humano y mi mamá fallece en medio de la unidad de cuidados intensivos después de 40 y algo de días, o 40 días, más de 40 días de estar luchando y perseverando por su vida. Y no quiero detenerme en lo que a ella le pasó, sino que quiero detenerme en lo que me pasó a mí. Porque en un momento determinado yo dije, Señor, si tu voluntad es que yo viaje a Bogotá a ungir a mi mamá, yo necesito poder viajar a Bogotá. Y en ese momento yo tenía 8 meses de embarazo. Cuando yo hago las gestiones para reclamar un tiquete que estaba vencido, pero que me lo habían obsequiado, que se lo habían obsequiado a mi esposo, yo llego a donde el gerente de esa aerolínea y le digo, mira, necesito reactivar este tiquete está vencido, ¿puedo hacerlo? Me dice, sí, lo podemos hacer, pero te vamos a colaborar, pero desde luego que no va a quedar a tu nombre, va a quedar a nombre de tu esposo. Y decía, no, pero es que la que va a viajar soy yo, él se va a quedar aquí con las niñas. Y me decía, no, no podemos, te activamos con mucho gusto el tiquete, tu esposo puede viajar. Yo le decía, bueno, yo te voy a hacer un descuento especial, porque era amiga del gerente, y
tú viajas con un descuento. Efectivamente compré el tiquete y compré el tiquete en esa época con un 50% de descuento. Yo decía, wow, la voluntad de Dios es que yo vaya a Bogotá y unja a mi mamá, porque su palabra dice que el que unge al enfermo, el enfermo se salvará, el enfermo se levantará, el enfermo se sanará. Y yo lo creía así, mis hermanos lo creían así. Finalmente, con 8 meses de embarazo, me monto en el avión con mi esposo y en ese momento yo recuerdo que me bajo del avión y estando en el avión recibo una palabra de Dios y dice: Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y otra palabra que no me acuerdo en este momento, mi hermana sí la recuerda, me bajo del avión y le digo, me llama mi hermana y me dice: Carito, mi mamá partió, mi mamá ya no está en esta tierra, mi mamá murió. Yo le decía, no puede ser. Hace 1 hora cuando yo me monté en el avión, mi mamá estaba viva, yo vine a ungir a mi mamá. Y me dice, no, Caro, mi mamá falleció mientras yo estaba volando en mi recorrido de Barranquilla a Bogotá. Mi mamá fallece. Y en ese momento de verdad que fue tremendo, porque yo tenía 8 meses de embarazo. Gracias a la buena voluntad de Dios, yo no viajé sola, yo viajé con mi esposo. Y recuerdo que solo sentía en ese momento algo tan horrible, tan difícil, y sentí como si realmente se bajara algo muy frío desde la sien de mi cabeza, y lo único que empecé a repetir fue: la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Perdóname si me quebranto, pero cuando tú comprendes que en los momentos difíciles de la vida, ahí también está el Padre, tu perspectiva de la visión del Padre cambia. Eso no quiere decir que tú no sufras en el momento. Eso quiere decir que el Padre te está levantando. Y yo decía, Señor, tu voluntad es buena, es perfecta, agradable, no añade tristeza. Y me lo repetía una y otra vez como para convencerme, porque realmente en mi humanidad no creía que eso fuera bueno. Pero finalmente, con los años, empecé a entender que fue su buena voluntad perfecta, agradable, la que salvó a mi mamá de una eternidad sin Cristo. Sí, durante 40 días estuvimos batallando, porque aunque mi mamá había recibido al Señor Jesús en su corazón, y ella era muy católica, pero ella había venido a un retiro hace unos meses antes, pero ella todavía tenía varios derechos legales, y entendí con el paso del tiempo que también hay un espíritu de muerte que puede querer hacerte fallecer antes de tiempo. Pero aún en ese momento y en esa circunstancia donde Satanás está queriendo arrebatar tu alma, Dios va a pelear la buena batalla para que su voluntad, que es buena, es perfecta y es agradable, no dejes de recibirla, porque Él pelea y pelea por ti. Él peleará hasta los últimos instantes, porque Jesucristo dijo: ninguna de las ovejas será quitada de mi rebaño. Y Dios peleó junto con nosotros, la familia carnal, la familia natural de Carola,
esa batalla, porque nosotros estuvimos en ayuno, estuvimos en oración, estuvimos en intercesión, velando, cuidándola durante 40 días o un poco más, para que Dios ganara la batalla sobre algunos derechos legales que ella no había renunciado. Y aunque ella había sido comprada a precio de sangre, el Señor estaba peleando con Satanás en los últimos instantes por su alma, porque quiero que sepas que los derechos legales son reales y son muy importantes en la vida de la persona. Y cuando tal vez no has renunciado a aquellas cosas que has hecho en el pasado, y cuando tal vez el Espíritu Santo de Dios no ha tomado absoluto control de todas las áreas de tu vida, y cuando Jesús realmente no es tu Señor, sino que solamente es tu Salvador, Satanás va a querer hasta último momento pelear esa batalla por tu alma. Pero ¿sabes algo? Cristo venció. Cristo venció para llevarte juntamente con Él y llevarte al paraíso y poder disfrutar en esos momentos. Entonces, ¿qué quiero compartir contigo en esta mañana? Su voluntad, así no la entendamos, es buena, es perfecta y es agradable. A mí me tomó 2 años entender qué fue lo que mi padre hizo con mi mamá, porque desde luego que yo le reclamé, aunque delante de mis familiares yo no le decía nada, sino que delante de mis familiares yo decía, ay, Dios te va a ayudar, ven, vamos a orar, Dios es bueno. Pero cuando yo me enfrentaba en el lugar secreto con Dios, yo me levantaba y yo le decía, Señor, estoy peleando contigo. ¿Por qué mi mamá murió de esa forma? ¿Por qué no la podía sanar? ¿Por qué no la podía sacar de la clínica? ¿Y por qué ella no podía levantarse? Y entonces sería mejor porque la fe de todos se hubiera levantado. Ahora la fe de mis hermanos ha menguado. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Dios es tan amoroso, tan especial, que aún me permitía preguntarle por qué. Y sabes, Él me explicó. 2 años duró el Señor trayendo a mi vida revelación de muchas cosas que acontecieron en ese espacio de tiempo. Y hoy con certeza te digo, Cristo venció. Su voluntad es buena, es perfecta, es agradable y no añade tristeza. Y eso es algo que tenemos que entenderlo, que tienes que sellarlo en tu corazón, porque cuando vengan los momentos difíciles en la vida, tú lo repetirás. Su voluntad es buena para mi vida. Conocer la voluntad del Padre es lo que nos va a permitir que en momentos difíciles nosotros podamos disfrutar lo que parece ser mal. Así que no quiero abusar de tu tiempo. Queremos ser muy cumplidos con el tiempo del devocional. Ya son las 7:45 de la mañana y sé que te va a esperar una mañana en victoria. Sé que has entregado estos minutos de tu mañana al Señor, la has encomendado, y declaro que esta palabra que has recibido hoy se siembra con poder en tu corazón y dará fruto. Y ahí donde estás, antes de cerrar, quisiera leer lo que Dios le ha hablado a las personas que están conectadas. Wow, pastora, te abrazo con mi alma, te admiro, dice mi hija Sandra. Mari dice, la voluntad de Dios es buena y salva a todos nuestros seres queridos. Así pasó con mi papá. Dios es bueno, muy bueno, hija. Me alegro que esa revelación haya llegado a tu corazón, porque sé que estás pasando por momentos de un fallecimiento relativamente reciente, y sé
que esta experiencia de vida va a llevarte a un nuevo nivel. A un nuevo nivel, por favor, sigue dejando tus mensajes en el chat. No olvides que estamos orando por ti. Deja tus peticiones ahí en el chat. Dice Sandra, a veces no entendemos la voluntad del Padre, pero Él jamás se equivoca. Es una absoluta realidad. Él no se equivoca. Deja los mensajes y deja tus peticiones de oración. Puedes mandar tus peticiones de oración al número de WhatsApp 300-843-8452 y no te olvides de darle a esta página seguir y activar tus notificaciones. Y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle: Señor, en este día quiero exaltar tu nombre, darte todo honor y toda gloria porque eres bueno en gran manera. No hay nada oculto para ti, pues todo lo sabes. Quiero rendirte mi corazón y mi voluntad. Anhelo seguir tus caminos, porque sé que ahí encontraré la felicidad y la paz que necesita mi alma. Renuncio a la apatía, renuncio a la desobediencia voluntariosa, a toda falta de fe. Muéstrame tus sendas. Yo caminaré por donde tú me lleves. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te mando un fuerte abrazo. Besitos. Bye bye.